¿Cuál es el principal problema que te afecta hoy? Fui víctima de la inseguridad en mi propia casa. El barrio que era antes, que uno podía salir, nos asaltan, nos arrastran la cartera. Esto ocurrió a las 7 de la mañana. Sí. Todo indicaría que se trata de un intento de robo. Vivimos atrapados en el miedo a la inseguridad. En una encuesta realizada en mayo de este año, el 88% de las personas consultadas en Tucumán respondieron que la inseguridad es el problema que más les afecta, incluso en pandemia. Para más del 50% de los que respondieron, la seguridad podría mejorar reformando la policía y la justicia, y así evitar la corrupción y la complicidad con el delito. ¿Por qué la institución que supuestamente tiene el deber de cuidar y proteger a la ciudadanía está tan cuestionada? Esto es Metacrisis y hoy vamos a hablar de la inseguridad y la crisis que atraviesa la policía de Tucumán. A pesar de los discursos oficiales que lo minimizan o lo niegan, la inseguridad está lejos de ser una mera sensación. Los últimos datos del INDEC sobre victimización son del 2017. Posicionaron a Tucumán como la provincia donde más se habían cometido delitos contra el patrimonio. También la marcó a Tucumán como la segunda provincia con más robos con violencia y también la que más delitos contra las personas había tenido. Ellos cuando querían hacerme pintar los dedos es cuando yo me puse a decir no voy a pintarme porque no tengo motivo. Entonces ahí se enojaban mucho y ahí es donde me pegaban. No vas a pintarte y era el golpe, eran las patadas, después ya no medían. Estos son datos oficiales, pero no todo el mundo va a una comisaría a denunciar cuando le roban. ¿Por qué será, no? The town is in danger, all right? We don't know what these kids are capable of. Geez, I'm sorry. We've got to work on our Koholo Koloa and get the Lomi Lomi chicken ready for the big Ho'olaualea. En Argentina y en Tucumán, la inseguridad es un problema que se relaciona directamente con la policía. Cuando una persona no se siente segura, no está reclamando trabajo digno, más clubes o programas sociales en los barrios. Perdón, pero yo quisiera ver que el dinero se gastase en más oficiales de policía. Me han dado 8 balazos este año y un día casi tuve que faltar al trabajo. Llorón. En general se exige más policías en las calles, más móviles patrullando los barrios, más cámaras de vigilancia, más botones antipánico, más armas. Toda una industria de la seguridad, ¿no? Según Andes, una organización de derechos humanos que trabaja en el NOA, la seguridad ciudadana implica la garantía de poder gozar de nuestros derechos y de desarrollar una vida plena. O sea, una sociedad segura es aquella que evita la violencia buscando, frente al conflicto social, resoluciones pacíficas. La seguridad va más allá de la prevención de los delitos contra la vida y contra la propiedad, pero la inseguridad está atada a esos dos conceptos. Es llamativo cómo no se tienen en cuenta la violencia contra mujeres y disidencias cuando hablamos de inseguridad. La violencia contra las mujeres todavía se la considera a nivel social como un problema privado, a resolverse al interior de la casa, sin tener en cuenta que se trata de un problema de la seguridad de las mujeres. Esto implica, en la práctica, que este problema no se incluya en las políticas de seguridad. De hecho, durante la pandemia, la cantidad de femicidios se mantuvieron, mientras que los otros delitos bajaron. Te tiro algunos datos. En 2019 se registraron un total de 27.707 robos, mientras que el año pasado 22.419, es decir, un 19% menos. Claro, no había nadie en la calle, estábamos todos aislados. En cambio, en Tucumán se produjeron durante el 2020 19 femicidios. Es la cifra más alta de los últimos 5 años. En los últimos años se produjeron diferentes hechos que conmocionaron a la provincia. Los homicidios en ocasión del robo de Ana Dómine, de Valentín Villegas de apenas 14 años, o de Juan Pedro González, el boyero de 74, asesinado en febrero pasado, son algunos de los casos que conmocionaron a la provincia. Hablamos de víctimas fatales de robos violentos. Nuestra provincia es la segunda con mayor tasa de homicidios dolosos, es decir, con la intención de hacer daño, de toda la Argentina. 141 víctimas en 2019 registró la provincia. Pero no todos estos homicidios dolosos son en ocasión de robo. Pueden ser femicidios o enfrentamiento entre vecinos, por ejemplo. Pará. No te pongas la gorra y suscríbete a Lofi y me gustea este video. ¿Cómo responde el gobierno ante estos reclamos? En los últimos años, las políticas públicas que buscan hacerle frente a la inseguridad fueron prácticamente las mismas. Repasemos algunas. Creación de un mapa de delitos. Che, pero en esos mapas no aparecen los country donde viven los funcionarios corruptos, ¿no? Aumento de los recursos materiales y humanos. Cámara de seguridad y botones antipánico. Guardias urbanas municipales. Supongan que un rufián está molestando a su novia.
van a hacer esto. Más policías, más camionetas, más armamentos, más etcétera. También se aprobaron varias leyes que tratan de controlar el problema de los motoarrebatos. Podríamos hacer un informe aparte solo enumerando las leyes, decretos, ordenanzas que hay en torno a este tema. ¿Se acuerdan de los chalecos reflectivos? Esa iniciativa de Enrique Romero, subsecretario de Tránsito de la Municipalidad, son medidas que estigmatizan a quienes se movilizan en moto y que no sirven para prevenir los delitos. Además, las personas que viajan en moto son tantas que es imposible controlar que, por ejemplo, tengan chaleco reflectivo o que no viajen dos hombres en el mismo vehículo. Y mucho menos en una provincia donde el transporte público es malo y caro. Y la mayoría de la clase trabajadora se traslada en moto. Por más que quieran, no se puede aplicar la presunción de delincuencia de manera tan masiva. En síntesis, en los últimos 20 años se vienen aplicando las mismas recetas en materia de seguridad. Todas apuntan a fortalecer la policía. Hoy hay un reclamo de la sociedad por tener mayor presencia policial, por mayor seguridad. Más de 700 policías que hoy se incorporan a sumarse, a trabajar fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con lo que es la prevención en materia de seguridad. Se dice que cuando la única herramienta que tenemos en el cajón es un martillo, todos los problemas se parecen a un clavo. Y parece que este gobierno, la única herramienta que tiene en el cajón es la policía. ¿Por qué para mucha gente la policía forma parte del problema y no de la solución? Yo, por fuera, yo le consigo en 500 pesos, todo. En diciembre del 2013, Tucumán fue testigo de un levantamiento policial que evidenció el entramado entre sectores políticos, sectores del crimen organizado y la policía. Hasta hoy, ese hecho sigue marcando una ruptura muy grande entre la sociedad y la policía. En abril de 2018, el fiscal Diego López Ávila solicitó la elevación a juicio oral para 47 efectivos y ex efectivos por sedición. Y nada indica que este juicio vaya a suceder pronto, o tarde, o en algún momento. Eso que pasó en 2013 no fue una excepción. Desde entonces se multiplicaron hechos que demuestran que las actuaciones policiales en la mayoría de los casos son arbitrarias, discrecionales y con un uso excesivo de la fuerza contra los sectores más pobres. Para los abusos policiales, los agentes cuentan con una herramienta: la Ley 5140 de contravenciones policiales. ¿Sabés de qué año es? De 1981, cuando todavía estábamos en dictadura. Con esta ley, la policía tucumana puede detener a cualquier persona que considere que está cometiendo una contravención y detenerla por hasta 60 días sin ningún tipo de control judicial, asesoría jurídica ni derecho a defensa. Encima, la policía tiene 48 horas para determinar la contravención cometida y dictar sentencia. Es el jefe de policía quien va a determinar cuántos días estarás detenido o si no podés pagar una multa para evitar la detención. Ese dinero pasa a engrosar la caja chica de la policía que no tiene ningún control externo. Según un estudio hecho por la organización Andes hace unos años, el 90% de los detenidos por contravenciones es por disturbios en la vía pública. ¿Qué es un disturbio en la vía pública? Gritar, sacarse una remera. ¿Con eso se combate la inseguridad, en serio? Y se imaginarán de qué sector social son los detenidos por contravenciones, ¿no? Esta ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2010, pero todavía el gobierno provincial no la reemplazó. La policía sigue como si nada. ¿Qué es esto? ¿Un derecho humano? ¿Lo puedo romper? Walter Seferino Nadal, de 43 años, quien falleció luego de ser asfixiado por un policía que lo había detenido tras un presunto robo. Durante la pandemia, tanto el gobierno nacional como el provincial se dieron a las fuerzas de seguridad el control del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, el famoso ASPO. Boys, we are back in business. La desaparición y asesinato del obrero rural Luis Espinosa en manos de 10 oficiales de la policía es un caso emblemático de este accionar. Ya pasó más de un año de su asesinato y el gobierno provincial en aquel momento anunció una reforma en la policía que hasta el momento no se cumplió. Le preguntamos a Jerónimo Vargas Ignace, legislador provincial y presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la legislatura, ¿qué opina respecto a una posible reforma policial? Bueno, me parece que hay mucho para mejorar. Creo que no es del todo eficiente como nos gustaría. Creo que es necesario mejorar la formación y la capacitación
De hecho, venimos con la idea de la creación de un instituto universitario de formación de fuerzas de seguridad, buscando avanzar en la mejora, en la capacitación de la policía y en la profesionalización de la policía. Creo que formar a la policía en el rol de amigable componedor, en esa policía de proximidad que pueda articular de otra manera con el vecino, que obviamente al momento de sostener, de sostener la ley, sostener el orden, tenga un rol riguroso cuando sea necesario. Pero el nuevo paradigma es del policía próximo al vecino, con otra empatía, con otro diálogo, que además pueda cumplir otro rol, no solamente el cuidado de los bienes, del patrimonio, de la vida del ciudadano, sino también otro rol. Creo que es el paradigma del nuevo cambio que buscamos en nuestra policía. Pocos días después del crimen de Espinosa, la policía tucumana ingresó al domicilio de una mujer en La Astenia, quien denunció haber sido atacada a golpes y haber sufrido violencia sexual por parte de los policías que protagonizaron este allanamiento. La delegación local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó una denuncia contra la policía de Tucumán por graves denuncias de abuso y pedidos de coimas en numerosas comisarías de la provincia. El jefe de policía no me quiere atender, ni el subjefe. ¿Por qué no me quieren atender? Porque yo he denunciado comisarios amigos de ellos, que son los comisarios que hoy liberan la zona en Tucumán, son los que negocian con los delincuentes, son los que roban el combustible, usan al personal de guardia para mandarse los servicios. Y todos los policías que yo he denunciado siguen trabajando. A mí me castigan porque me he atrevido a denunciarlo. En los últimos años fueron víctimas de Gatillo Fácil, Ismael Lucena, María José Gordillo, Adriana Astorga y Miguel Reyes Pérez. De especial gravedad fue el asesinato de Facundo Ferreira, un niño de apenas 12 años en manos de 2 efectivos de la policía tucumana. En todos esos casos solo hubo condenas para los responsables del asesinato de Ismael Lucena. Pero hay decenas de casos de violencia, abuso, humillaciones que cometen la policía y que no trascienden. Se trata de un problema extendido y persistente que nunca fue asumido por el gobierno provincial. Así, la pasividad del poder político parece avalar la conducta abusiva y discriminatoria de la policía. ¡Vamos! ¡Tiren piedra! ¡Tiren piedra! ¡Tiren piedra! ¡Adentro del domicilio! La violencia como consecuencia de esta crisis también se manifiesta el linchamiento o los mal llamados casos de justicia por mano propia. Estos hechos muestran la falta de legitimidad social que tienen la policía y la justicia para resolver estos conflictos. Recordemos el linchamiento el año pasado al acusado por el abuso sexual infantil y posterior femicidio de la niña Abigail Riquel en Villa Muñecas. En Tucumán, la idea de lograr mayor seguridad se relaciona directamente con aumentarle el poder a la policía. ¿Qué puede salir mal si le damos más poder a una policía descarriada? Sin dudas, hace falta que la policía deje de ser parte del problema. Obvio que con eso no se soluciona el problema de la inseguridad. Por eso le consultamos a Fernanda Marchese, directora de la ONG Andes, para que nos cuente sobre la reforma policial que proponen. Los casos de violencia institucional y hasta de brutalidad policial en la provincia hacen evidente la necesidad de repensar la policía toda. Proponemos una reforma policial que primero comprenda que el problema de la seguridad e inseguridad es un problema sumamente complejo y pluricausal y que por lo tanto la policía es un eslabón más importantísimo y esencial, pero uno más para la construcción de una política de seguridad pública, coherente y respetuosa de derechos, que ponga en el centro del debate a la educación policial, el ingreso, la trayectoria educativa, la formación, la currícula, la práctica profesional, la carrera policial, todo bajo una profunda pedagogía en y para derechos humanos, que hable y contemple las condiciones laborales de los y las agentes. Y por supuesto que hoy no podemos pensar en una policía, en una reforma policial, en donde la perspectiva de género no esté transversalizando todas las dimensiones de la institución. Desde que surgió la actual Ley Orgánica de la Policía en 1972, la sociedad ha experimentado numerosos cambios. Esa ley es más vieja que la de contravenciones, de 2 dictaduras atrás. La seguridad requiere una respuesta integral que aborde la problemática de manera seria, sostenida, participativa y democrática. El mayor desafío de un Estado es que una persona, por ejemplo, no salga a robar un celular. Y para eso, primero tienen que saber por qué lo hace.
Pensar el problema de la inseguridad por fuera de la espectacularización y las respuestas demagógicas sigue siendo un desafío. Ojo, aunque hablamos de Tucumán, esto vale para toda la Argentina. Quedan muchos interrogantes que son difíciles de responder en un solo programa, pero buscamos instalar el debate sobre un tema que nos preocupa a nosotros y que sabemos que les preocupa a ustedes. ¿Y vos qué pensás? ¿Crees que tiene que haber una reforma policial en Tucumán? Déjanos tu comentario ahí abajo. Su historia es muy interesante, así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible.